Generalmente, cuando tú estás comprando tu primera propiedad, tú estás comprando con los ahorros que tuviste por muchos años y muchas veces no te alcanza para agregarle otra comisión adicional. Entonces, como norma, el vendedor lo pagaba y era entre el 5 y el 6%, aunque siempre fue negociable. Saludos familias, bienvenidos a nuestro seminario de martes. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante en estos últimos tiempos debido a los cambios que han habido a partir del 20 de julio en las comisiones con respecto a las transacciones de real estate en Miami, Florida. Entonces, un momentico, antes de comenzar, quiero ponerme, entonces, como comprador de una propiedad en los Estados Unidos, ¿estoy obligado a pagar la comisión como comprador o vendedor en los estados de una propiedad en los Estados Unidos? ¿Estoy obligado a pagar la comisión o no estoy obligado a pagar comisión? ¿Qué comisión tengo que pagar? Entonces, la primera parte del material va a ser antes del 20, ¿verdad? Y después le explico por qué. Y la segunda parte vamos a incluirle después del 20 de julio que se hicieron los cambios nuevos, los nuevos cambios y las nuevas regulaciones para los realtors y para los listings de las propiedades, ¿verdad? Entonces, y para las comisiones de los listings de las propiedades. Entonces, primero vamos a abordar qué ha estado pasando durante todo el tiempo. Después vamos a hablarle de los nuevos cambios a partir del 20 de julio y como tercera opción le voy a resumir por qué primero mantuve la primera intención antes de los cambios, ¿verdad? Entonces, primero, como comprador de una propiedad en los Estados Unidos, estoy obligado a pagar la comisión que vas a tener. ¿Qué información vas a obtener en este seminario? Sencillo. Vas a entender cuáles son los beneficios de pagar comisión, de trabajar con un asesor inmobiliario que te represente específicamente a ti y cuáles son todos los servicios que puedes tener como beneficio. También vas a tener la actualización de lo que está pasando, de las nuevas regulaciones y de los cambios que han hecho con respecto a este tema en la Asociación Nacional de Realtor. Antes de comenzar con nuestro seminario, siempre le traemos una reflexión y en este caso la reflexión dice así: si quieres formar parte de una gran empresa tecnológica, tienes que ser capaz de vender o construir. Si no sabes hacer ninguna de las dos, aprende. Entonces, ok, aprende. Dice así: aprende a vender, aprende a construir. Si puedes hacer ambas cosas, serás implacable, imparable. Se trata de dos categorías muy amplias. Una consiste en la creación del producto. Es difícil y es multivariable. Puede incluir el diseño, el desarrollo, la fabricación, la logística, la adquisición e incluso el diseño y la explotación de un servicio. Tiene muchas definiciones, pero en cada industria hay una definición de creador. En nuestra industria tecnológica es el director de tecnología, el programador, el ingeniero de software, el ingeniero de hardware, pero incluso en el negocio de la lavandería podría ser la persona que diseña el servicio que hace que todo vaya bien, que se asegure de que la ropa termine en el lugar correcto cuando toca, etcétera. La otra cara de la moneda es la venta. De nuevo, vender tiene una definición muy amplia. Vender no significa exclusivamente vender a clientes individuales, sino que puede suponer marketing, comunicación, reclutamiento, recaudar dinero, inspirar a los demás o hacer de relaciones públicas Es
una categoría muy compleja. Entonces, en cualquier tipo de negocio, tú vas a necesitar ser capaz de vender y ser capaz de construir. Construir significa todo lo que va pasando internamente desde que tú recibes el producto o de que tú prestas un servicio hasta que ese finaliza, hasta que ese servicio finaliza. Significa que lo que le estás entregando de valor a tus clientes antes, durante y después, ¿verdad? Eso significa construir. Ahora, vender significa un poco más allá. Vender significa exponerte, buscar inversores, llevar tu producto a que esté a otro nivel, buscar personas que inviertan en crear una marca en general, ¿verdad? Y crear una marca lo complementa todo. Entonces, ahora sí podemos comenzar con el tema fundamental de nuestro seminario. ¿Quién paga la comisión del agente inmobiliario? ¿A qué se dedica la comisión? ¿Existen excepciones o variaciones en la comisión? ¿Beneficio de trabajar con un asesor inmobiliario? Y el último tema, que no lo tenemos ahí porque lo tengo anotado en mis libretas, sería cuáles son los cambios y cuáles son las nuevas revoluciones con respecto a las comisiones. Estaremos hablando de lo que está pasando de julio 21 en adelante. Entonces, podemos comenzar. ¿Quién paga la comisión del agente inmobiliario en general? En la mayoría de los casos en Estados Unidos y específicamente en el mercado de Miami, recuerden que todos los mercados son independientes y depende de la política del Estado, ¿verdad? Entonces, no depende de la política del Estado, no, pero sí puede verse afectado por la política específica de cada Estado. Por eso es tan importante y por eso es tan popular invertir en el estado de la Florida. Dicen, específicamente en Miami, el vendedor es quien paga la comisión tanto del agente del comprador como del agente del vendedor. Este pago se realiza como parte de un acuerdo de venta y se deduce del monto total de la venta de la propiedad. Esto significa que como comprador no estás obligado a pagar directamente la comisión de tu agente. Recuerden, esto cambió recientemente, pero después yo le hago la conclusión, ¿verdad? ¿Cómo se determina la comisión? Las comisiones suelen ser un porcentaje del precio de venta de la propiedad, generalmente alrededor entre el 5 y el 6%, aunque puede ser negociada. No hay nada que diga el máximo ni el mínimo. Este monto puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser, pero generalmente es entre el 5 y el 6%, aunque pueden ser negociadas. Este porcentaje se divide entre los agentes del comprador y el agente del vendedor. Es fundamental que los compradores comprendan que aunque no pagan la comisión directamente, es parte del precio final de la propiedad, que aunque no pagaban anteriormente la comisión, ¿verdad? Entiendan que todo va, que es parte del precio final de la propiedad, ¿verdad? Recuerda que en una transacción hay dos partes. Está el realtor que representa al vendedor y el realtor que representa al comprador. Está el broker de realtor que representa al vendedor y está el broker de realtor que representa al comprador. Cuando se paga una comisión, esta comisión no va directamente a los asesores inmobiliarios. Esta comisión va directamente a los brokers de los asesores inmobiliarios. Y después de ahí, en dependencia del acuerdo que cada asesor inmobiliario tenga con su broker, es el porciento que recibe ese asesor inmobiliario, ¿verdad? ¿Ok? Entonces podemos continuar. ¿A qué se dedica la comisión? La comisión que recibe un agente inmobiliario no es solo una ganancia directa, ¿verdad? Cubre varios costos y servicios importantes que ayudan a los compradores a conseguir la mejor propiedad posible, como compradores y vendedores a conseguir el mejor negocio o a conseguir la mejor propiedad posible. Entonces, dentro de esto que tenemos incluido, ¿verdad? Tenemos incluido el asesoramiento en la negociación
del precio de compra, venta, ¿verdad? En el caso de que representa al vendedor, de venta, en el caso de que representa al comprador, de compra. Esto desde afuera, desde la persona que no han pasado por este proceso, puede ser muy sencillo, pero en realidad es una persona que tiene que estar en la transacción y lo veo demasiado necesario. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que usted es un ingeniero, que usted es un médico, que usted es un doctor, que usted trabaja full time en su profesión y que al mismo tiempo usted va a querer representarse tanto como comprador como vendedor. Créame que no es sencillo. Tienes que valorar cuánto tiempo vas a dejar de ganar dinero por tu trabajo, cuánto tiempo, meses, semanas, horas le vas a tener que dedicar a aprender sobre el servicio, a aprender sobre las leyes, a aprender sobre las regulaciones, a aprender sobre los tiempos, por tratar de dejar pagar una comisión, tanto si el que te representa es el vendedor o el que te representa es el comprador, sin tener en cuenta todo el estado de ánimo que se genera durante una transacción. ¿Ok? Entonces, búsqueda y filtrado de las propiedades que se ajustan a tus necesidades o de los vendedores que se ajustan a la propiedad que tú estás representando, ¿verdad? Acompañamiento durante todo el proceso de compra, desde la oferta hasta el cierre. Conocen los contratos, conocen los tiempos, tienen el equipo que te puede asesorar y que te puede representar en cada paso de la transacción. Así protege tu dinero, así protege la seguridad de la transacción, protege la seguridad de los depósitos que lo has hecho. Asistencia con la documentación y los procesos legales. En esencia, el trabajo de tu agente, tanto de representante del vendedor como del comprador, es guiarte para que tomes una decisión informada y maximices tu inversión, lo que justifica la comisión que recibes, incluso si no sale directamente de tu bolsillo. Entonces, lo más importante en este punto que yo les quiero transmitir es, si tú estás obteniendo un beneficio tanto como comprador como vendedor, ¿verdad? Si tú estás obteniendo un beneficio tanto como comprador o vendedor, ¿por qué tú no puedes entender que la persona que está trabajando para ti tenga derecho, que te está dando valor, que está maximizando ese beneficio que tú estás recibiendo? ¿Por qué tú no puedes entender que esa persona tiene que recibir un pago por su trabajo? ¿Está bien? Entonces, podemos continuar. Ahora, ¿existen excepciones o variaciones en la comisión? Sí, existen excepciones y variaciones en la comisión. Es importante aclarar que aunque la norma es que el vendedor pague las comisiones antes de agosto, de julio 20 o exactamente la fecha, hay casos excepcionales. Algunos acuerdos pueden estipular que el comprador cubra parte o toda la parte de la comisión, pero estos casos son menos comunes. Si esto ocurriera, tu agente te lo informara claramente antes de firmar cualquier contrato. Además, si el comprador decide trabajar con un agente fuera del contrato tradicional de compra-venta, podría haber otros tipos de tarifas o comisiones que sí serían responsabilidad del comprador o del vendedor. Es esencial discutir todos estos detalles antes de firmar cualquier documento. Cada vez, cuando tú estás en un proceso de compra-venta, por lo menos nosotros, parte de nuestro equipo, lo que hace es te envía un documento y te lo explica antes de que tú lo ejecutes, ¿verdad? Lo analizamos punto a punto y te lo explica, te explica todo, por qué, cuál es la motivación de ese documento, cuáles son las fechas, qué es lo que dice ese documento, en qué te protege ese documento, ¿sabes? Todos esos puntos se analizan con comprador vendedor antes de que sea ejecutado este documento. Entonces, podemos continuar, amigo mío. Entonces, beneficios de trabajar con un agente inmobiliario. Hay muchos, hay miles. A medida los compradores y vendedores piensan que evitar agentes para ahorrar en comisiones. Sin embargo, esto podría terminar costando más a largo plazo, ¿verdad? Mucho más, demasiado más. Entonces, facilita el acceso a un mercado más amplio de propiedades y facilita el acceso a un mercado más amplio de compradores vendedores, ¿verdad? Cuando un realtor, un asesor inmobiliario tiene experiencia
va a ser lo básico. Haciendo lo básico te garantiza la venta de tu propiedad en el mayor precio posible. Y cuando se hace lo básico, representando al comprador, te garantiza entrar bajo contrato en el menor tiempo posible, en el menor precio posible, obteniendo los mayores beneficios. Ese es nada más el punto del momento de la negociación del precio vendedor-comprador, ¿verdad? Ok. Facilita el acceso a un mercado más amplio de propiedades. Ejemplo, MLS o Multiple Listing Services. Este sistema, de ahí es donde se ramifican todas las demás aplicaciones que todos ustedes conocen, como Zillow, Trulia, Realtor.com. Son infinidades de aplicaciones que toman la información de ahí y que se le empiezan a enviar también a posibles compradores y posibles vendedores. Son miles, cientos de miles y en miles y cientos de países del mundo, ¿verdad? Que sale esta información proveída desde del MLS, Multiple Listing Services. Te protege legalmente durante todo el proceso, conoce los tiempos, conoce las leyes, conoce los contratos y tiene equipos. Él las conoce, pero tiene personas durante todo el proceso que te acompañan, inspectores, compañías de financiamiento, abogados, notarios, compañías de título. Todas estas personas están alrededor de nosotros y nos ayudan a tomar una mejor decisión, tanto a la venta como a la compra, ¿verdad? Te protege legalmente, perfecto. Te ayuda a negociar mejor, asegurando que consigas el mejor precio posible para tu nueva propiedad. Tanto para el vendedor como para el comprador. En el caso del vendedor, la propiedad es como si fuera un hijo. Como tú, para ti, ¿qué cosa es tu hijo? No importa las características que tenga tu hijo, para una persona el hijo es lo más importante, es el mejor, es el que más inteligente es. Así mismo sucede para un vendedor y para un comprador. Entonces, siempre tienes que tener dos partes para que cada parte te defienda tus intereses, ¿verdad? Y te lo defienda desde una posición profesional, de conocimiento, de que saben y conocen las leyes. Entonces, vamos para la segunda parte del seminario. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahora con la nueva ley con respecto a las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ok? Antes de pasar a esta parte, quiero preguntar, ¿me escucho bien? Hasta ahora la información que les estoy dando les gusta. Recuerden que si el contenido que nosotros le proveemos, ¿verdad? Digo nosotros porque no, este trabajo no es solamente de una persona, hay diseñadores, hay varias personas en el equipo que complementan todo el trabajo nuestro, es un equipo, ¿verdad? Entonces, al final les vamos a estar dando la información si ustedes necesitan también crear una estructura y tener un equipo. Todavía nos falta mucho para llegar a donde queremos, pero sí hemos dado muchos pasos y estamos superior a lo que estábamos mucho antes. Entonces, antes de pasar a la segunda parte del seminario, ¿cómo estamos? ¿Nos escuchamos bien, Luis? Estamos saliendo 100%. Por otras plataformas, ¿estamos bien? Todo excelente, excelente. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles son los cambios que tenemos hoy, en estos momentos ahora, las actualizaciones de las comisiones, los cambios que se hicieron en la Asociación Nacional de Realtors con respecto a las comisiones y con respecto a la publicación de los listings, ¿verdad? Lo primero es que desaparece del MLS la información, ¿verdad? Desaparece del MLS, que el MLS, ¿qué cosa es? Sistema de múltiples listados. El MLS replica la información de tu listado en múltiples plataformas y también lo replica en múltiples países simultáneamente. Es decir, que el alcance de tu listado va a llegar en menor tiempo a miles de personas, cientos de miles de personas, ¿verdad? Que de otra forma usted no lo pudiera hacer. Entonces, desaparece totalmente la información de las comisiones en el MLS. Esto significa que antes, cuando usted entraba a una propiedad, usted sabía exactamente cuánto estaba ofreciendo el listado del vendedor para
el agente del comprador. Eso desaparece. Ahora actualmente, para tú saber cuánto está ofreciendo el que representa al vendedor, el listing del vendedor, si lo está ofreciendo a la gente del comprador, tienes que llamar y buscar la información, ¿verdad? Y a partir de ahí conversar con tu cliente. Lo primero es esto, que desaparece el monto de la comisión del MLS. Les recuerdo, el MLS es donde se ramifica para el resto de las aplicaciones como Zillow, Trulia, Realtor.com, Reflin, etcétera, etcétera, las miles y miles de aplicaciones que tenemos, ¿verdad? Esto te garantiza que la información de la propiedad que tú estás vendiendo llegue a múltiples personas en múltiples países. Entonces, lo segundo que cambió, ahora el vendedor, antes, como le leí en la primera parte del seminario, el vendedor garantizaba una comisión tanto para el realtor del comprador como para el realtor que lo representa a él, que representa la propiedad, ¿verdad? Ahora el vendedor tiene la opción de ofrecer comisión o no para el agente del comprador. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, antes de mostrar una propiedad que cambió, ¿qué es lo tercero que cambió? Lo primero es, desaparece el monto de la comisión si están ofreciendo comisión. Lo segundo es que el vendedor ahora tiene la opción de pagar comisión del asesor, del comprador o no. Generalmente era una práctica porque, recuerden, la mayoría de los compradores, la mayoría de los primeros compradores, ¿qué pasa? Que no tenían, están comprando generalmente cuando tú estás comprando tu primera propiedad, tú estás comprando con los ahorros que tuviste por muchos años y muchas veces no te alcanza para agregarle otra comisión adicional. Entonces, como norma, el vendedor lo pagaba y era entre el 5 y el 6%, aunque siempre fue negociable. Lo tercero, antes de mostrar una propiedad, el realtor que representa al comprador tiene que tener firmado un documento donde ahí se acuerde un % de comisión determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de una reventa, lo que se predomina entre el 3%. Si estamos hablando de una nueva construcción, puede ser el 4, el 5. Si estamos hablando de una preconstrucción, puede llegar hasta el 10. Ese número tiene que estar establecido, ¿verdad?, antes de mostrar la propiedad. Y ese documento, ese acuerdo, tiene que estar firmado también con anterioridad de que la propiedad va a ser mostrada, ¿verdad? Entonces, básicamente, a los compradores, ¿verdad? Esta primera etapa yo la veo como una formalidad porque en las transacciones que estamos teniendo, esa comisión puede cambiar porque ahora se puede negociar con el realtor del vendedor o con el propio vendedor, ¿verdad? Esos números que puede negociarse para arriba, puede negociarse para abajo o puede desaparecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho esto? Que ha hecho que, como cuarto punto que yo quiero tocar, es que se ha formalizado, ¿verdad? Ha hecho una formalidad de la comisión. Ya antes todas estas opciones existían. Siempre ha existido que el vendedor pague un % determinado, que lo pague todo, o que pague una parte solamente, o que pague unas partes solamente. Entonces ya eso estaba, lo que no estaba escrito. Tú no tenías cómo marcarlo. Entonces ya ahora aparece, ¿verdad? Y es un acuerdo también. Entonces, formalidad de la comisión. ¿Por qué yo digo que es una formalidad? Que es una formalidad porque actualmente un 90, un 92% de los listados que están publicados en el MLS, todos mantienen que el vendedor, ¿verdad? Que el vendedor paga la comisión tanto de realtor del comprador como de realtor del vendedor. Eso se ha mantenido bastante bien, pero ya ahora se ha hecho una formalidad. Ya hay un documento formal que está protegiendo a la persona que representa al comprador, ¿verdad? Y ahí vuelvo a hacer esta reflexión, señor comprador. Si usted está obteniendo un beneficio en obtener su propiedad,
¿verdad? Y en este caso, el reactor, el vendedor no quiere asumirlo. Si usted está teniendo un beneficio, ¿por qué usted no quiere que la persona que lo está asesorando, porque usted no puede considerar que la persona que lo está asesorando no también tenga un beneficio? Porque el primer punto es entenderlo. Ahora, después valorar si lo puede pagar o no. Pero el primer punto es entenderlo, ¿verdad? Entonces, ahora las compensaciones pueden ser negociadas sin ninguna restricción, tanto para arriba como para abajo, ¿verdad? Entonces, para un asesor inmobiliario que esté preparado, que le dé valor a sus clientes, han habido cambios, pero en realidad cuando tú le das valor a tus clientes, el cliente entiende. Ahora, hay una diferencia entre que él lo pueda pagar o no. Ahí vamos a ver las estrategias que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, el quinto punto, ¿cuáles son las opciones que tiene el vendedor ahora? ¿Verdad? El vendedor tiene la opción de compensar solo al corredor de la gente de la propiedad, ¿verdad? Solo compensar a la persona que lo representa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer esto? ¿Cómo puede afectar esto a la venta de la propiedad del vendedor? Es que el alcance que tiene para vender su propiedad, entre comillas, porque hay propiedades, ubicaciones y ubicaciones, precios y precios, el alcance en realidad está limitando el alcance y está limitando maximizar el precio de venta, ¿verdad? Entonces, eso va a influir también en las características de la persona que te represente. Pero siempre en este caso, mientras más personas estén involucradas en la transacción, mientras más alcance tenga tu publicación, mientras más alcance tenga tu listing, más es una combinación de varios, ¿no? Pero más posibilidades tenga de que se venda a un precio más alto en menor tiempo. Es una posibilidad de maximizar los intereses del vendedor. 100% estoy seguro. Entonces, el B, la primera sería que el vendedor solamente va a pagar la comisión del asesor inmobiliario que lo representa a él, el listing agent. Lo segundo, la segunda opción del vendedor es que el vendedor puede hacer una concesión para el comprador, incluyendo el % del asesor inmobiliario. Es decir, puede ofrecerle un dinero determinado, que puede ser un monto fijo o puede ser una comisión determinada, donde ahí esté incluido un % para el que lo representa, que se puede utilizar en el % de la persona que lo representa, o se puede utilizar para gastos de cierre o otras necesidades que se tengan en la transacción. Y lo tercero, compensar también directamente a la gente del comprador, ¿verdad? Esto no se puede poner. Entonces, antes de decirlo, tiene tres opciones: compensar solo a su representante, compensar al vendedor, también ofrecer una compensación para el vendedor, que se pueden utilizar en gastos de cierre, se puede utilizar en el % de la persona que representa al asesor del comprador. Y tercero, puede también compensar directamente al asesor. Puede compensar tanto a su asesor como al asesor del que está comprando, como se hacía antiguamente. Ahora, este %, esta compensación no puede ser publicada en el MLS, como le dije anteriormente, pero eso no limita que pueda ser publicado en otras redes sociales como son Facebook, Instagram, email marketing. Se puede publicar en todos los lugares, menos en el MLS, claro, siempre con el consentimiento del vendedor firmado electrónicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Que tú en el contrato puedes solicitar ese %, ese pago de la gente del comprador, lo puedes solicitar. Hay muchas estrategias donde esto puede ser compensado, puede ser presentado.
Entonces, en general, tanto los vendedores como los compradores, en mi punto de vista, no ha cambiado muchas cosas. Lo que ha sido formalizado la comisión de la persona que representa al comprador, ¿verdad? Si tú eres un asesor inmobiliario y tú tienes todas las herramientas y tú le das valor a tus clientes, créeme que más tarde que temprano vas a tener que ser recompensado. Esto es una industria que lleva mucho tiempo, mucho tiempo, y no han podido y no se ha podido eliminar. Entonces, trabaja, esfuérzate por darle más valor, por darle más valor a tus clientes, y todo esto en algún momento, en unos tiempos, en unos meses, en una semana, no va a hacer nada. Ahora el mercado se está adaptando a todos estos cambios. Hay mucha falta de información allá afuera. Todo el mundo interpreta las leyes y muchas veces las personas repiten y no tienen la información de primera mano, la información correcta, y como que se paran, como que se detienen. Pero pienso que en más tardar 1 o 2 meses todo esto se va a estabilizar. Para mí, un beneficio increíble, ¿verdad? Porque ya tenemos más claridad de cómo funciona el mercado, ya le vamos a dar más valor al tiempo de la persona que representa al comprador, y al mismo tiempo el comprador le va a tener, el asesor inmobiliario le va a tener que dar más valor, ¿verdad? Tanto a su vendedor como a su comprador. Se puede negociar con más claridad, no tiene límite para arriba, no tiene límite para abajo, entonces todos estamos siendo beneficiados. Entonces, antes de terminar, quiero recomendarte que si tú estás tratando de vender o estás tratando de comprar una propiedad, mi nombre es Odisloy Villena Martínez y estoy dispuesto a acompañarte durante todo este proceso. Estoy dispuesto a enviarte, a asesorarte, a darte un análisis comparativo del mercado, ya sea que quieres invertir o del mercado donde está ubicada tu propiedad y tú quieras venderla. Y este análisis comparativo de mercado va a ser totalmente gratis. Antes de terminar, también quiero regresar y quiero leerle nuevamente la reflexión con la que comenzamos, y porque creo que es de mucha importancia que usted lo entienda, ¿verdad? Si quieres formar parte de una gran empresa tecnológica, tienes que ser capaz de vender o construir. Si no sabes hacer ninguna de las dos, aprende, ¿verdad? Entonces, le doy las gracias a todo nuestro equipo. Pudieras poner la información de nosotros para las personas que nos quieran contactar. Y de nuevo les repito, si este seminario, si esta opinión, esta conversación te sirvió de algo, quiero darte las gracias y te agradecería demasiado si le pones un like y le compartes este video a cualquier otra persona que le pueda servir y que los pueda ayudar. Nuevamente, sus servidores Luis Alejandro Cordero Rodríguez y su equipo de Your Complement Virtual Assistant. Ahí está su información si necesitan de sus servicios, y un servidor Odisloy Villena Martínez, asesor inmobiliario en Real Estate Empire Group en Miami, Florida. ¿Está bien? Gracias a todos los que asistieron, gracias a todas las personas que nos acompañan cada semana, y estoy emocionado y agradecido por haber tenido la oportunidad de ponerme frente a ustedes una semana más. Muchas gracias, Luisito, y les deseo una semana productiva, una semana llena de oportunidades. Gracias.